Muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y todas ustedes. Y antes de comenzar, quiero agradecer a algunas personas que tienen mucho que ver con mi participación en esta jornada y en esta actividad. En principio, quiero agradecer a Ezequiel Trigo, a la compañera Andrea Córdoba, a la profesora Chabela y a todo su equipo, y a mis compañeros de erradicación del trabajo infantil, aquí la flor del trabajo infantil que queremos erradicar. En esta primera parte de la charla vamos a hablar sobre un tema que introduce desde una visión más macro, lo que después va a desarrollar la profe Chávez, y yo puntualmente voy a hablar de clubes, socialización y sistema de protección integral, y le puse un subtítulo que sería una mirada sociohistórica. Esta mirada sociohistórica lo que va a intentar es reparar en los últimos... Para que quiero mover acá esto. No sé por qué se clavó acá. A ver. Siempre me pasa algo. Bueno, acá no podemos mover la pantalla. A ver. Perdón, esto siempre ocurre. Ahí estamos. Entonces decíamos clubes, socialización y sistema de protección, una mirada sociohistórica. Lo que vamos a intentar aquí es una mirada que repare en los últimos 50 años de la historia argentina en apretada síntesis, y en la que vamos a poner el foco en dos instituciones. Una va de suyo, los clubes, y otra, las escuelas. Si bien clubes y escuelas tienen funciones distintas, tienen objetivos e intereses distintos, hay algunos puntos y algunos elementos en común que nos interesa tener en cuenta en este recorrido. En principio lo que decimos es que ambas instituciones son las instituciones centrales en la vida comunitaria, y en segundo lugar decimos que lo que tienen en común es que estas dos instituciones han sido y son escenarios emblemáticos de la socialización. En este recorrido de 50 años nos vamos a remontar a la década del 60-70, y lo que vamos a decir es que tanto los clubes como las escuelas desarrollaron sus acciones, sus intervenciones, en el marco de un contexto general dado por aquello que llamamos el estado de bienestar. Ese estado de bienestar, si lo tenemos que caracterizar en tres palabras, decimos que es una organización estatal que lo que busca es equiparar las diferencias que genera un sistema como el capitalismo, y en esa equiparación lo que desarrolla son políticas de índole redistributivas y políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos. En esas décadas del 60 y comienzos de los 70, por legalidad en el caso de la escuela, una legalidad luego legitimada por la comunidad, o por legitimidad dada por la propia comunidad territorial, los clubes, eran socialmente valoradas estas instituciones. ¿Por qué eran instituciones socialmente valoradas por la comunidad? Porque la comunidad entendía que estas instituciones tenían un sentido claro. Sus acciones se orientaban hacia un norte, y ese norte era ni más ni menos que la búsqueda del bienestar general. Obviamente, en este sentido, tenía mucho que ver la existencia de este tipo particular de Estado, que es el estado de bienestar. Ahora bien, además de poseer este sentido, las dos instituciones eran instituciones que generaban certidumbres, confianza, esperanzas, que contribuían a la construcción y al fortalecimiento de la trama comunitaria, y eran instituciones que producían algo, producían ciudadanía. Y además, como lo decíamos en la introducción, eran instituciones que cumplían una función trascendental al interior de la sociedad, que era justamente socializar. Llegados a este punto, justamente lo interesante sería poder dar una definición de lo que vamos a entender aquí por socialización. Lo primero que vamos a decir es que cuando hablamos de socialización, y esto hay muchos profesores acá y profesoras, van a seguro saberlo mejor que yo, estamos hablando de un proceso, o sea, algo que se está desarrollando en el tiempo y que no se da sin más y por una única vez. Este proceso es un proceso a través del cual las generaciones precedentes enseñamos y transmitimos normas, valores, conocimientos, prácticas, rituales de nuestra sociedad y nuestra cultura a las nuevas generaciones. ¿El objetivo cuál es? Buscar que esas nuevas generaciones vivan en esa sociedad y en esa cultura, comprendiendo las formas en que tienen que desenvolverse a su interior. Y acá hay un elemento que me parece muy interesante para esta caracterización de la socialización, es que le podemos pensar justamente como un diálogo intergeneracional. Inscribir la socialización en una dimensión dialógica. Este proceso
arroja por resultado dos cuestiones dentro de las que nos interesan particularmente a nosotros en este momento. Por un lado, producen sujetos. Cada uno de nosotros nos vamos construyendo como sujetos en esa tensión entre lo que la socialización nos impone y determinadas búsquedas personales. Y obviamente, como decíamos también al principio, escuela, clubes, en trama de socialización, producen ciudadanos. Ahora bien, en estos 50 años tenemos un quiebre importante que lo vamos a encontrar a mediados de la década de los 70. A mediados de la década de los 70 vamos a empezar a observar en la historia argentina que se producen tensiones que van a resultar después en conflictos, entre algunas de las instituciones más importantes del capitalismo argentino. Estamos hablando de tensiones entre el Estado y tensiones entre el mercado. Como decíamos, este estado de bienestar está caracterizado por una serie de principios que tienen que ver con la equidad, con la cooperación, con la solidaridad, con el bienestar común. Hablamos de ampliación de derechos, hablamos de ciudadanía. En el mercado se expresa a través de una ideología, que es esto que llamamos el liberalismo, donde la idea más trascendental es la competencia. Y donde el vínculo, recién hablábamos de un diálogo intergeneracional, no es entre personas, sino es en personas y objetos. Lo que circula al interior del mercado, y lo más importante de lo que circula al interior del mercado, son mercaderías, son objetos. Y ahí hay una cuestión también importante. El mercado no empieza a concebirnos ni a percibirnos a nosotros como ciudadanos, sino que perdemos esa condición de ciudadanos para adquirir la condición de consumidores. Entonces, desde mediados de la década del 70 para acá, lo que tenemos es un proceso en el que emergen distintas crisis del Estado, y esas crisis, como vemos ahí en la laminita, producen un debilitamiento de ese estado de bienestar. Y esto genera tres consecuencias que son importantes dentro de los objetivos que nos proponemos hoy en esta charla. Primero, se produce esto que algunos llaman el desfondamiento de las instituciones. Imaginemos que el Estado es un gran balde de obra, bueno, ese balde se empieza a pinchar, se empieza a perforar y de repente pierde los contenidos. Esto ocurre en todas esas instituciones que el Estado ha creado, por ejemplo, en las escuelas. El desfondamiento de las instituciones debilita al Estado. Por otro lado, con un estado de bienestar debilitado, se desgarra la trama social. Obviamente esto va a producir un impacto dolorosísimo en todos los clubes de las comunidades barriales. Y acá tenemos un aspecto en el que convergen las dos cuestiones. Lo que percibimos es una pérdida de sentido en ambas instituciones. Y acá recordemos lo que decía hace dos láminas atrás. Escuelas y clubes eran instituciones valoradas porque tenían un sentido. Ahora, esta pérdida de sentido que se empieza a registrar a partir de los 70 y pico, lleva a que estas instituciones de una valoración pasen a un proceso de cuestionamiento y de crítica. Y obviamente una pérdida de valoración. Ahora bien, en este proceso de los 70 para acá, más allá de las crisis, del debilitamiento del Estado, ha habido momentos importantes en los que hemos podido avanzar, a pesar de la crisis, desarrollando acciones que terminen en la ampliación de los derechos. En este punto yo voy a coincidir con algunas cuestiones que desarrollaron Margarita y Ezequiel en la primera reunión, las voy a traer solamente en función de los intereses que nos convocan hoy. Si tuviéramos que hacer una línea de tiempo, encontramos dos hitos importantísimos en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos para niños, niñas y adolescentes. Obviamente, la primera mención y el primer año que podemos mencionar aquí en estos hitos lo tenemos en el año 89. Una ley argentina ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y 5 años después, esa misma convención adquiere rango constitucional a ser incorporada en justamente el texto de la Constitución reformada en aquel año. Algunos años después, en el 2005, y en otro contexto de la Argentina, el Congreso sanciona la famosa Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061. Voy a decir tres cosas que ya dijeron, repito, en su momento Ezequiel y Margarita, y repito, lo traigo solamente porque son funcionales a la exposición de hoy. Esa convención y luego la ley están inspirados en una serie de principios filosóficos, ideológicos, políticos, que es lo que nosotros llamamos el enfoque de derechos. Algunos lo llaman el paradigma de la protección integral. Ahí encontramos algunas ideas madres de todo esto, que son obviamente la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, esto que llamamos el principio del interés superior del niño, esta idea de la corresponsabilidad que tanto nos convoca, y en el caso de la ley 26/61 hay un elemento que a nuestros fines es sumamente importante. La ley
crea lo que se llama el sistema de protección integral. Más allá de que, repito, esto lo han transitado con los compañeros en la primera reunión, vamos a ver brevemente esta cuestión para poder llegar a lo que nos interesa. La ley, como vemos ahí en la lámina, en el artículo 32, da una definición de lo que sería el sistema de protección. Como todos los textos legales, es bastante árido, bastante normativista y bastante, por lo menos a mí me resulta poco agradable. Así que yo lo voy a intentar traducir de una forma que a mí me resulta bastante útil pensarlo. Ahí en el subtítulo digo, el sistema de protección es un puente entre niños, niñas, adolescentes y el disfrute de sus derechos. Imaginemos que de este lado tenemos efectivamente a los niños, niñas y adolescentes y de este otro a sus derechos. ¿Qué es el sistema de protección? Justamente el conjunto de instituciones y las acciones que esas instituciones realizan para que se pueda producir un puente, se pueda tender un puente entre niños, niñas, adolescentes y sus derechos. Si bien la ley no menciona entre esas instituciones ni a los clubes ni a las escuelas, basta leer el texto de este artículo 32 para darse cuenta que efectivamente ambas instituciones están convocadas para formar parte de esa red, porque así es como debemos pensarlo, que es el sistema de protección integral. Hace algunos años la CENAF editó un libro, hace poquito, ahora 2 años atrás, un libro muy interesante que me parece que les puede ser muy útil a todos ustedes, que se llama Los espacios lúdicos como lugares de promoción de derechos. Y allí los compañeros en ese librito dan una definición de sistema de protección que anuda directamente esto que queremos transmitir, que es la relación íntima entre el sistema de protección y la socialización. Me permito leer ese párrafo porque me parece sumamente claro. Y allí dicen los compañeros, el sistema de protección es la manera en que una sociedad se propone y logra establecer condiciones de socialización para niños, niñas y adolescentes a partir de promover espacios en lo que se construye la pertenencia social. Fíjense que en esta idea claramente queda vinculado la existencia de este sistema con el desarrollo de este proceso que definimos como socialización y la idea esta de lo comunitario, barrial, cuando se alude a esto que llamamos la pertenencia social. Voy a ir cerrando ya porque somos varios los que vamos a decir cosas o queremos decir cosas aquí y vamos a decir esto. Obviamente, con la aparición de la ley y la creación del sistema, el rol de las escuelas y de los clubes va a tener que modificarse y van a tener que modificarse las modalidades de intervención que venían desarrollándose al interior de los mismos. Comenzamos diciendo que hace 50 años la escuela socializaba porque la ley se lo imponía y los clubes socializaban porque la comunidad confiaba en ellos. A partir del año 2005, clubes y escuela tienen la obligación legal de socializar más allá de todas las legitimaciones sociales que acompañen esa tarea. Entonces, repito y con esto cierro, los clubes y las escuelas habrán de desarrollar la función de socializar a las nuevas generaciones al interior de un sistema particular, esto que definimos como el sistema de protección integral, y desde un enfoque particular, que es esto que definimos como el enfoque de derechos. Voy a terminar esta exposición diciendo entonces lo siguiente. Pensando en lo que aquí defino yo quizás demasiado pomposamente como ciertos desafíos. En primer lugar, más allá de todas las crisis, la crisis del Estado, más allá del neoliberalismo, más allá de la pandemia, nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que hacer en determinadas condiciones que a veces son sumamente adversas, y esos son los desafíos. Como decíamos recién, el primer desafío es socializar al interior del sistema de protección desde un enfoque de derechos. Y esto que es lo que acabo de decir anteriormente, lo traigo ¿por qué? Porque la ley 26061 ya ha cumplido 15 años y los que recorremos los clubes y los que trabajamos en los clubes, vemos que ese proceso de adecuación de los clubes como escenario de socialización, en algunos casos ni siquiera ha empezado y en algunos otros casos está a mitad de camino. Entonces creo que ahí ya tenemos un desafío importante. Sabernos parte de ese sistema, sabemos que tenemos que socializar desde este enfoque de derechos. Y voy a un último desafío. Y para esto voy a traer una
una situación que me movilizó bastante el otro día cuando hablaban los compañeros de violencia. En el chat apareció un comentario de una compañera, no recuerdo el nombre, donde ella, entendí que con cierto desazón, decía que el club o los clubes se habían convertido en una suerte de presa preciada de los barras bravas, ¿no? Como que los clubes ahora eran lugares tristemente habitados por los barras bravas. Yo me voy a permitir citar a una socióloga de la educación y tratar de lanzar después de este comentario breve el desafío. Esta socióloga dice: allá donde haya instituciones carentes, vacías de sentido, se estarán generando escenarios propicios para que la violencia se establezca como modalidad de relación. Entonces, a mí me parece que justamente un desafío importante de todos y todas, de todes, es recuperar, reconstruir un sentido que direccione tanto al club como a la escuela hacia esto que denominamos el bienestar general. La diferencia entre un club y un depósito es que un depósito es un lugar donde se amontonan chicos y chicas, y un club es una institución que tiene que tener un sentido, un horizonte. De que tengamos depósitos y la cueva de Alibaba y los 70 barra bravas, o una institución que trabaje desde el eje, desde el enfoque de derechos, bueno, ahí hay una diferencia sustancial. Me parece que, repito, ese puede ser parte de nuestro trabajo en el tiempo que nos queda. De mi parte, nada más. He sido, creo que, bastante breve y los dejo ahora entonces, creo que en compañía de Chabela y de los compañeros del equipo. Gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo, Pablo. Un poco retomando lo que está diciendo Pablo, y agradecerle a Pablo y a los compañeros del equipo de erradicación del trabajo infantil, y tomando un poco aquellos contenidos que venimos viendo, yo lo que quería traer es que está bueno que visibilicemos en lo macro que nosotros estamos atravesados, como bien lo dijo Pablo, por todos, pero históricamente como humanidad, por todo el contexto social, político y económico. O sea, vivimos en sociedades que lo que sucede socialmente nos atraviesa, nos afecta, nos incumbe, nos interviene, desde lo que compramos emocionalmente, desde cómo nos vinculamos, ¿sí? Un poco también, pensando en las infancias y en las adolescencias, es muy importante, y el corto ahí de Carrera de Privilegios, más allá de que estemos de acuerdo con algunas cosas y con otras no, tal cual lo expresaron en las devoluciones que hicieron, lo que quiere poner en tema es que aparte, en el mismo contexto sociohistórico, político y económico, tenemos otros atravesamientos que, por ejemplo, son los de clase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con infancias y con adolescencias en instituciones que conforman este sistema de protección integral, tenemos que también incorporar que este factor de clase también atraviesa las infancias y las adolescencias. Y a ese factor le vamos a sumar otro, ¿sí? Que mal que nos pese, es real, que es la cuestión de género. Es decir, que hay una diferencia entre la construcción o la representación que nosotros decimos del niño, que no es igual históricamente para el niño que para la niña, ¿sí? Y acá yo siempre pongo un ejemplo que mis compañeras y mis compañeros están cansados de escuchar, pero que me parece que nos ubica un poco en la realidad, y es que cuando los niños varones entraron a la escuela primaria, las niñas pasaron 2 siglos, ¿sí? Que 2 siglos son unos cuantos años, ahí pueden escribir cuántos años son en el chat, a ver si están escuchando, esto lo hago para ver si están escuchando, están todos dormidos, ¿sí? ¿Quién escribió? Nadie. Bien, no está escuchando nadie. Pasaron 2 siglos para que las niñas entraran, ahí escribieron bien, Luis está atento, 200 años, vamos. Para que pasaron, gracias Fer, hola Fer, pasaron 200 años para que las niñas entraran a la escuela primaria. Pero cuando los jóvenes varones entraron a la universidad, y a ver quién escribe primero,
Pasaron 12 siglos. ¿Cuántos años? A ver, ¿quién está más atento que otro? Bien, Javier. Javier, rapidísimo. ¿Así entregas los trabajos prácticos, Javier? Un día felicitado. Pasaron, entonces, 12 siglos para que entraran las jóvenes o las mujeres a estudiar. Entonces, más allá de que no quiero ponerme amarillista, pero las cuestiones de las violencias familiares, intrafamiliares y sociales también están atravesadas por las diferencias de género, ¿sí? Todos los estereotipos y los roles. Entonces, a esta construcción colectiva que estamos haciendo, pensando en los derechos, pensando en los contextos, le tenemos que sumar estas dos cuestiones que tienen mucho que ver. Ahora, digo, ¿cómo hacemos para pensar en los derechos de los niños? Los derechos siempre han sido una lucha, siempre generan una tensión social, siempre es un lugar que algunos quieren ocupar y que otros no quieren ceder. Y es verdad también que cuando vimos Estado, que lo vimos en el primer módulo, el Estado, y lo vimos en el chat, en la charla pasada, a veces también juega esa tensión de brindar derechos, de ser garante, y a veces depende quién ocupe esos lugares de gestión de gobierno, de retrotraerlos, ¿sí? Voy trayendo todos los contenidos que vamos viendo y voy ahora al tema de hoy. Ahora, ¿cómo todo esto que lo escuchamos, contextos sociales, contextos socioeconómicos, políticos, sistema de protección integral, derechas, diferencias de clase, diferencias de género, podemos achicar la brecha de estos conceptos a nuestra parte diaria? Y un poco el desafío de hoy, junto con mis compañeros, ¿sí? Que Juan lo nombró a Seba, se olvidó de nombrar a Roger también ahora vamos a compartir, es pensar cómo en la práctica diaria, en la habitualidad, cuando vamos a hacer la práctica, la actividad deportiva, a donde sea, o al club, ¿sí? En cualquier lugar, porque hay gente que está acá, que está compartiendo, como Pablo, como Alejandro, hay gente que comparte de algunas provincias que no tiene un club edificio con paredes, infraestructura, club, sin embargo promueven actividades de práctica deportiva para niños, niñas y adolescentes en otro tipo de espacios. Ahora, ¿cómo hacemos para eso? Hacerlo concreto, llevarlo a la realidad, generar un espacio real de promoción de derechos. Me parece que ahí también es donde está el desafío, cómo repensamos, y ahí es donde se achica la brecha del Estado-Nación, pensando cómo hace llegar la información de los derechos a todos los adultos y las adultas que están con los niños y las niñas, pero el desafío está en cómo eso se transforma, se convierte en una realidad posible para los niños y las niñas. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, cuando pensamos en esto, y ahora sí vuelvo a lo de Pablo, cuando Pablo habla de las instituciones, escuela y club, y otras tantas más que conforman el sistema de protección integral, como es el destacamento de policía del pueblo, la salita de salud, el hospital, y también las organizaciones no gubernamentales también conforman este sistema de protección integral. Esos dispositivos o esos espacios están conformados por ¿quiénes? A ver quién escribe en el chat rapidito. ¿Quiénes integran esas instituciones? Nada, no las integra nadie. Bueno, estamos. Ahí está, los sujetos. Fer del proyecto Rayuela, de General Rodríguez, un capo que siempre nos acompaña. Bien, las personas y los sujetos, acá hay alguien que quiere cámara. No, las personas y los sujetos son quienes conforman esas instituciones. Entonces, esas instituciones va a depender de la acción de esos sujetos para ver cómo generan espacios de promoción de derechos. Pero hay otra cosa que trasciende a esos sujetos, que tiene que ver con la competencia, no la competencia de competir, sino la competencia de función de esa institución. Es decir, el proyecto institucional que tenga ese espacio, sea un ONG con papeles, sea un ONG sin papeles, sea un club de primera o sea un club de barrio. Ese espacio tiene que pensar o tiene que pensarse en un proyecto institucional. Y yo les voy a preguntar, pongan sí, no, en el chat o como quieran. Pueden poner, la idea sería que pongan la institución sí, no. ¿Todos reconocen en sus instituciones ese proyecto institucional, esa propuesta?
¿Todos la reconocen cuál es la propuesta? Ojo, puede ser afín a los profesores, las profesoras, referentes que están acá sentados, porque creo que estamos todos sentados, acá en el Zoom, o no. Uno puede reconocer el proyecto institucional y puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Digo, y esto también apareció en la devolución de los trabajos, en donde hay una mirada crítica respecto, por ejemplo, de la exclusión de los niños, las niñas con discapacidad, o respecto de la educación sexual integral por dentro de esas instituciones. Bueno, todos conocen el proyecto institucional. Esos dos componentes, el de las personas y el del proyecto institucional, van a determinar de alguna manera esos escenarios de inclusión y de participación, ¿sí? Entonces, y eso no se hace de otra manera en donde no haya alguna concordancia, algún acuerdo, alguna, ¿cómo decirlo?, algunas vías de comunicación que sean fluidas y posibles para que haya entre los chicos, los profes, los docentes, el que abre el club, el bufetero, y también, digamos, para el proyecto institucional, haya un camino en común hacia ese bienestar que después va a ser social y se va a sumar dentro del sistema de protección integral. Y un poquito, yo voy a hablar de qué es necesario que los profes y las profes tengamos, y digo tengamos porque yo soy profe de educación física, que es necesario que tengamos o que sea posible que miremos hacia adentro de nosotros niños para ese espacio, ¿sí? De nosotros mismos, perdón, para ese espacio con los niños y las niñas. Una persona cuando está en un club o en una escuela cumple un rol, ¿sí? Cumple el rol. Por ejemplo, escriban rápidamente en el chat qué rol cumplen en la institución que representan o en la que están trabajando, desarrollan tarea. Rápidamente. Ahí Gribos anda tomando nota porque yo no estoy leyendo. Delegado, Gustavo dice, yo soy delegado del club. Secretaria, presidente, preceptor, vicepresidenta, DT, entrenador, presidente. ¿Cuánta gente de comisión directiva que tenemos? ¡Qué lindo, qué suerte! Secretaria, coordinador de la propuesta. A ver. Vocal. Vocal. Muy bien. Entrenadora, secretaria, socia activa. Muy bien. Vicepresidenta. ¿Tenemos profes? Todavía no vi. ¿Jugadores? Comisión de fútbol femenino, jugadora, deportista, profe, Janina. Fue jugadora. Profe y jugadora, sí. Bien. Preparador físico del club, socia y participante de la subcomisión de género, socia, profe, referente, profe de fútbol, femenino y masculino, secretaria. Bien. Ese rol que vieron que es distinto en todos los que estamos utilero, acá. Ahí está. Perdón, utilero, dirigente, bufetero. Muy bien. Listo, paramos un poquito el chat. Ese rol que se están poniendo acá está formado por dos componentes y nos permitimos transmitirlo así porque, para que sea claro, que es la actitud y la aptitud. Es decir, si alguno de mis compañeros sale que es rápida con el teclado, alguien quiere escribir actitud con C y aptitud con P, digamos, ese rol está conformado por la actitud y la aptitud. Y ahora sí, yo les voy a pedir que escriban rapidito en el chat, me estoy extendiendo un poco, le tengo que pasar la voz a mi compañero, pero les voy a decir, ¿qué creen que es la actitud con C? La actitud, lo escribo yo, ¿vale? ¿Qué creen que es la actitud? Eso, gracias Inda, te quiero. ¿Qué creen que es la actitud con C? ¿Qué les representa? ¿Qué palabra pondrían afín a actitud? Muy bien. ¿Cómo se muestran frente a los niños? Ponerle onda, forma en la que llevo adelante mi rol, predisposición, hace referencia a las ganas de hacer, los hechos, cualidad, disposición, la actitud, comportamiento, tener la iniciativa, acto, acción, predisposición, las ganas, estar dispuesto a, actitud, hechos y ejemplos, amorosidad y respeto, actitud de la forma de ser de cada individuo, las ganas de hacer las cosas, proactivos, mirada y la segunda, la disposición.
Bien, cómo bien, pararse en determinadas cuestiones, bueno, bien, ser referente. bien. Hay más, Bien, decime. ahora vamos a escribir, Inda, aptitud, pero con P, aptitud, y pongan a qué refiere o qué creen que es la aptitud, con P. Ap con P, ¿eh? Estar preparado, dale grite, te dejo a vos. Las herramientas y contenidos que tengo para llevar a cabo mi rol, lo que sabemos hacer, estar preparado para, conocimientos, preparación, la habilidad de realizar algo, idoneidad, postura, tener las cualidades, conocimientos, formación, la capacidad específica para el rol que desempeño, capacidades, aptitud, estar preparado a, idoneidad, la preparación y competencia, formación, calificación, ser apto para ejercer el rol, habilidad para hacer las cosas, capacidad de llegar a los niños, aptitud es los conocimientos que obtuvo cada individuo, los conocimientos y la preparación, formación, más o menos están todos con el mismo, sí. Bien, y acá un poco el desafío es que el desafío personal, teniendo en cuenta todas las demás instancias que dijimos, el proyecto institucional, lo comunitario, el contexto social, lo histórico, digamos, teniendo en cuenta todo eso, el desafío personal es hacer una revisión de nuestras actitudes y de nuestras aptitudes personales y ver en esa revisión, digamos, qué tenemos que ajustar, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que modificar, dónde tenemos que trabajar de acuerdo a cada una de las personalidades que tenemos para generar escenarios de igualdad para los chicos y las chicas. Y les voy a dar un ejemplo. Nuestro equipo trabaja bastante territorialmente, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos todo un desafío cuando empezamos con las capacitaciones federales en todo el país con distintas temáticas. Y tuvimos que trabajar mucho en la aptitud, es decir, en aprender, en formarnos, en adquirir conocimientos, en aprender metodologías para transmitir, para comunicar. Tuvimos que trabajar mucho en eso porque era tal vez nuestro lugar más débil donde habitábamos. Y por ahí nos sobraba experiencia con los pibes, con los eventos, en los barrios, con las familias, ¿sí? Ojo que la experiencia es parte también del conocimiento, de la aptitud y de la formación. Las experiencias son tan válidas como cualquier título académico que obtengamos en algún lado. Las experiencias tienen un valor tan rico, que nos permite también ocupar varios roles. Digo porque no es menor la experiencia. Pero tenemos que hacer una revisión personal. Por ejemplo, yo siempre digo que no puede haber un DT de fútbol y no por eso tiene que haber tenido un tránsito de formación, pero que esté fumando y diciéndole a los chicos, corre, apurate, mete el gol. Ahí hay algo del rol, ¿sí? El rol que es la expresión, la manifestación, todo esto de lo que estuvieron escribiendo ustedes en el chat, que no condice con lo que se busca para con los pibes. Digo esto de fumar, porque bueno, no quiero decir ningún otro ejemplo ni más violento, porque ahora no se me ocurre, pero digamos, muchas veces ese rol de promoción de salud, de encuentro, tiene que coincidir lo que predico, lo que digo con lo que hago. Ahí se pone en juego el rol, ¿no? O sea que no puede ser, y esto lo van a ver bien en el módulo 3, que haya un profe o una profe que sea violento o tenga una actitud discriminatoria con un pibe, porque hay algo del rol, tampoco un vocal, un presidente, uno de la comisión directiva, ¿no? Que se cruce con un pibe del club y que diga, mirá qué aspecto de marica, por ejemplo. Eso no condecería con el rol, no es una cuestión solo del profe, quiero decir, o del buffet, como marcaban quien atiende el buffet no condice con el rol en un espacio donde ya sabemos que es un lugar que asume una responsabilidad de promoción de los chicos. Y la aptitud a veces también es necesaria trabajarla. Este encuentro de acá nos va a sumar a la cajita de las aptitudes de cada uno de nosotras y de nosotros, y también está bueno adquirirlas, porque para quienes transitamos un tiempo en esta vida, que no somos tan jóvenes ya, ¿sí? Hay un montón de cosas como la educación sexual integral, un montón, pero no solo de leyes, sino de prácticas que se han modificado.
y tenemos que ayornarnos, y tenemos que revisarnos, y tenemos que evaluar también lo que decimos, no solo por el rol, sino porque han cambiado culturalmente algunas percepciones de las cosas. Pero capaz que en un evento de amigos o de amigas no logramos generar una visión de eso, de esos cambios. Y por ahí en los chistes y en la cuestión de la broma los seguimos instalando. Ahora, si yo asumo un rol de tomar una decisión en el club porque soy de la comisión directiva, o soy profesora, o soy profesor, no se me puede escapar ni ese chiste que está fuera de contexto, no solo de lo normativo, sino de lo que esperamos culturalmente de los pibes y de las pibas, y ahí es donde es a veces esa instancia es posible solo trabajarlo en las instancias o en los momentos de formación, en los trayectos formativos. O sea, es verdad que los trayectos formativos a veces nos brindan un escenario más propicio por nuestros propios vínculos y relaciones con los compañeros y las compañeras que nos permiten visualizar ese tipo de cosas que por ahí en la diaria o en el ambiente familiar o de amigos o amigas no logramos visualizarlo. Bueno, hablé un montón, pero el desafío un poco para pensarnos a nosotros como parte del club o promotores de la actividad física deportiva es trabajar sobre las actitudes y sobre las aptitudes. Y la buena noticia para todos y todas, es que es trabajable y es posible de desarrollarlo en cada una de nosotras. Digamos que eso va en aumento. Esa es la buena noticia, que no es una cosa estanca, ¿sí? Es como las oportunidades y las posibilidades que les damos a los chicos y a las chicas. En nosotros mismos también es trabajable, también es posible de modificarse, también es posible de transformación, ¿sí? Con un poco de creatividad también. Yo recomiendo la creatividad para todo, porque la creatividad hace de los espacios lugares recontra transitables, amenos, divinos, digo, pero también es posible de trabajarlos. Eso es individual, eso es personal. Eso depende de cada una y de cada uno de ustedes. Bueno, le voy a, no sé, después de lo que va surgiendo, Gri, después lo retomamos, si te parece, a lo último, y un poco queríamos darle la palabra nuestra área, que se llama Territorio en Movimiento, trabaja con la mayoría de los compañeros y las compañeras. Tuvimos la oportunidad de hablar nosotras y nosotros hoy, pero es colectivo el trabajo que hace el área, es territorial, es con la gente, y un poco quería traer la experiencia, no solo la mía, sino de los compañeros, y le voy a pasar la voz al compañero profe también, Roger Suárez, que bueno, que nos van a contar un poquito del enfoque desde su experiencia. Roger, contá vos tu experiencia, así no hablo más yo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, lo que venía escuchando, venía prestando atención, ¿no? Que se me olvidó, o capaz no presté atención en esto, que es la palabra de construcción. Más o menos como dijo Chávez, el tema de la experiencia que vas adquiriendo a través de los pibes, de las pibas, sobre todo en las etapas iniciales. Estaba viendo los mensajes que estaban escribiendo la mayoría, y qué rol fundamental que tenemos los que estamos dentro de un club, no solamente en la parte del profe, que obviamente es una base, un pilar fundamental para el crecimiento de nuestros pibes y nuestras pibas, sino en general. Y esta palabra de construcción, ¿por qué se me viene a la mente? Por el hecho de que a través de las formaciones, como están ustedes ahora, es importante el tema del todos y todas, el todes en algún momento. Yo no suelo decir todes, pero todas y todas, todos y todas sí, porque entiendo que estamos integrando. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente en la parte del deporte. A mí lo que me compete es la parte del fútbol, es el deporte que elegí enseñar a todos mis alumnos, a todas mis alumnas. Pero bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que hay que seguir formándose, que hay que tratar de valorar lo que uno tiene. Pero bueno, volviendo a esto de los clubes, ¿no? Qué importante tratar de hablar principalmente con los dirigentes, con el presidente, la presidenta del club,
para que estos temas, y puntualmente lo que es educación sexual integral, empiece a aparecer, pero no esperando, digamos, de los demás, ni de las demás, sino de nosotros y nosotras mismos, porque es de la única forma que se puede hacer el cambio. ¿Por qué lo digo? Yo estoy en un club que es del ascenso, que es el Club Atlético Ferrocarril Midland, que también tenía una mentalidad totalmente binaria. Obviamente que en el fútbol va a seguir estando, sigue estando, y por seguramente un tiempo más el machismo va a estar preponderando a pleno, pero bueno, de a poco hay que ir sacándolo. Con compañeras que están dentro del club decidimos hacer digamos, un departamento de género para poder laburar todas estas cuestiones y empezar a laburar, ¿no?, de adentro hacia afuera, y sobre todo para laburar con las familias. Imagínense que creo que todos y todas pasan por lo mismo: trabajar con las familias, trabajar con el laburante, con la laburanta que no entiende mucho de lo que es educación sexual integral, pero de a poquito, con herramientas mínimas, tenemos que tratar de hacerlo. Puntualmente lo que quería decir, ¿no?, el tema de mi experiencia, es que muchas veces se ponen muchas barreras dentro, digamos, de este trayecto recorrido que estamos haciendo, pero se puede lograr, se puede ir de a poquito. El departamento de género se puede hacer real, no solamente en los clubes, por así decirlo, grandes, sino también en los clubes barriales. Simplemente es tratar de cranear, de llegar a una parte que es importante, que es el tema de interactuar y sobre todo equilibrar con las personas que tienen ganas, pero se puede lograr. Bueno, simplemente eso. Y después, bueno, puntualmente me tocaba hablar, tengo 3, 4 minutos para tratar de volcar todo lo que tenía ganas de decir. Lo lindo que es el deporte, ¿no? Pero el deporte en general, el deporte, para que vean, ¿no?, la magnificación que tiene, el tema de la interrelación, y qué importante con esto del derecho, ¿no? Nosotros que somos los garantes de derechos, que tenemos que tratar de garantizarlos a nuestros pibes, a nuestras pibas, cómo el deporte, el juego mismo, porque es importante también que dentro del mismo deporte haya juego, porque es la base fundamental, ¿no? Uno que es profe, yo creo que los profes y las profes que están escuchando esta charla deben saber que es una herramienta súper importante el juego, porque nos vincula. ¿Y por qué lo llevo a esto? Porque a través del juego y el deporte estamos también laburando el derecho, que es la protección, la promoción y la integración. Entonces, estas 3 bases me parece que, y si no las tienen, me parece que las tendrían que empezar a trabajar, a volcarlas, porque más allá del deporte y del juego mismo, recuerden que estamos formando personas, y que el día de mañana estas personas puedan ser críticas, que puedan seguir volcando y seguir en esta misma línea de laburo. Pero, ¿por qué? Porque si no siguen ese deporte, van a ser buenas personas, van a tratar de tener esto que se llama valores y moral. Entonces, bueno, si nada, es esto que es de mi laburo, ¿no? De lo que yo trato siempre de expresar a las familias y a mis alumnos y a mis alumnas, sobre todo de las cosas esto, de ser buenas personas. Así que bueno, simplemente eso. Tenemos que tratar de garantizar los derechos, es nuestra obligación, porque más allá de la parte formal o informal, somos adultos y adultas. En algunos casos, como el que me compete a mí, somos Estado, y tenemos que tratar de llevar esto para seguir expandiendo, que los pibes tienen derecho, que las pibas también, y sobre todo darles medianamente una buena base en las edades tempranas. Muchas gracias. Hola, profe. Roger, si me permitís, hay algunos comentarios con respecto a lo que dijiste, ¿te los puedo leer? Sí, sí. Dale. Sí. Bueno, Rubén dice que él es árbitro de fútbol y su primer partido de primera D como árbitro fue Midland versus Atlanta. Un comentario para vos. Roger es del club Midland, gran laburo hacen en Midland, en su departamento de género.
qué bueno, nosotras estamos armando la Secretaría de Género y de Diversidad en un club de barrio, eso lo dice Martín López. Muy bueno el laburo, bueno, grande Roger, buenísimo, nada. Bueno, Eso. muchas gracias. Comentario Simplemente, ahora para que lo vean, estoy todavía en el campo de deportes, ahí están los perritos. Yo soy bien del conurbano, estoy acá en la zona del oeste y bueno, todavía laburando, pero bueno, siempre tratando de pasar mi experiencia, sobre todo que hay algunos que la entienden y hay otros que todavía no, pero bueno, es un proceso, eso es una realidad, es un proceso que vamos adquiriendo de a poco, pero no bajen los brazos, se puede hacer. La parte de la inclusión, ya sea con pibes y pibas, hay que hacerla, y bueno, hay que tratar de cortar con este binarismo para poder seguir creciendo. Gracias, Roger. Y ahí Facundo, que es uno de tus tutoriados, te manda un saludo. Abrazo grande, Facu. Abrazo, profe. Ahí está. Abrazo, para seguir, tenemos 2 personas más que van a hablar. Quiero presentar a otro compañero del equipo, que es profe también, Sebastián Medina, pero que va a contarnos una experiencia más desde el ámbito comunitario, de estos espacios que digo que funcionan como clubes, pero no tienen paredes ni techos. Seba. ¿Qué tal? Buen martes para todos y todas. Mi nombre es Sebastián Medina, soy profe de Educación Física, licenciado, y bueno, Roger lo abordó un poquito desde la parte del club. A mí me tocó charlar un poquito con ustedes desde la parte comunitaria. Yo particularmente tengo laburo en el barrio 31, en Retiro, un grupo de running, y bueno, nada, y a partir de esta experiencia, lo que le quería hacer llegar yo a todos y a todas es el rol y la importancia del referente comunitario, ¿sí? Ese referente comunitario que bien decimos, y el título de la charla lo dice, que es el llamado el profe o la profe. Y haciendo un hilo conductor en lo que refiere a la charla del día de hoy, repaso CPI, instituciones, organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales, ¿sí? Después tenemos esos sujetos, ¿sí? que lo conforman, estos espacios, y lo que ustedes han dicho inicialmente son los sujetos, y después de ese sujeto se fueron desprendiendo un montón de cosas: profesores, comisión directiva, bufetero, auxiliar y demás. Entonces, ahí ya estamos dentro nosotros de esto. Yo como profe también dentro de un espacio comunitario. Y después está lo que Chávez también muy bien habló, lo de la actitud y la aptitud, ¿sí? Que bueno, la actitud, como dijeron, es lo que la pila que yo le pongo a todo esto, y la aptitud es esto que estamos haciendo nosotros, es concientizar, debatir, charlar, interiorizarse, y a partir de estas charlas que vamos teniendo, poder ir adquiriendo conocimientos que nos puedan servir para desarrollar en nuestro espacio. ¿Y por qué es importante el rol del referente comunitario? Porque el pibe, la piba, el adolescente, la niña, el niño, te viene y te cuenta a vos las cosas. Vos para él sos lo más. Y no va a ir quizás en algunos casos por distintas situaciones a la madre, al padre, al hermano. Va a venir y te va a hablar a vos. Como también me ha pasado a mí dentro del barrio, que quizás he tenido o uno ya trasciende el ser el profe, ¿no? Porque quizás ante una adversidad dentro de su contexto familiar, dentro de su comunidad, te llaman a vos, y el referente y el que me va a ayudar y el que esperan que le atienda el teléfono es el profe. Y el profe tiene que estar a disposición, porque somos el primer eslabón, y recalco esto, somos el primer eslabón en donde el niño, la niña y el adolescente te va a decir y te va a venir a contar sus cosas. Y uno tiene que tener estas herramientas para saber dónde canalizar. Por eso es muy importante todas estas cosas que estamos charlando.
¿sí? Este camino que estamos haciendo, porque como dijo el compañero Roger, es una deconstrucción, uno se va armando, se va interiorizando con todas estas cositas. Nosotros debemos ser un puente, un nexo entre el niño y los derechos. Nosotros tenemos que garantizar todas las herramientas para que sus derechos se puedan cumplir. Distintas cositas, y para terminar, han sucedido que trasciende. Imagínate que yo soy profe de running y digo que más allá de profe de running soy un profe de la vida, porque más allá de enseñar cómo correr, cómo prepararte para una carrera, para los 5 primeros kilómetros, los 3, los 21, los 42 kilómetros quizás que hemos llegado a correr con algunos de los integrantes del grupo del barrio, también estamos a disposición para sus dificultades, desde violencia intrafamiliar, desde abusos, y nosotros tenemos que saber cómo canalizar esto, porque nosotros tenemos que ayudarlos y debemos ayudarlos a garantizarles sus derechos. De mi parte nada más, espero que sigan este lindo recorrido en este tan bello curso, que son espacios en donde muchísimos, y uno también siga aprendiendo con todo lo que van hablando cada una y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Eva. Y ahora nos aceptó tomar la palabra una compañera de ustedes del curso, ¿sí? Para transversalizar, porque los conocimientos los tenemos todos y todas, digamos, ¿no? Los que salimos hablando acá. Y le voy a pedir a que se vaya desmuteando a Laura Pereira, que es deportista, que es docente, que practica taekwondo, que ahora nos va a representar a nivel nacional y que tenemos el orgullo de tenerla en el curso, y un poquito para que nos cuente su experiencia, sus expectativas, sus inquietudes, y que también nos cuente un poco de ella. Ella es de San Luis, ¿sí? Así que Laura... Hola. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Bueno, acá estamos en San Luis, muchas gracias por este espacio. Estamos haciendo, bueno, nosotros venimos trabajamos durante muchos años en DocSud, en el Club DocSud, con taekwondo social. Hoy llevamos el taekwondo a la zona rural, dentro de San Luis, y tenemos como herramienta, o sea, el trabajo de equipo integrado de chicos que trabajaban en el campo y los llevamos a distintas competencias. El tema de la institucionalidad nos costó muchísimo porque acá es muy cerrado y la verdad que la levantamos, nos costó una eternidad poder armar o llevar a los chicos a competir en las vías formales. A veces, digamos, es muy cerrado las instituciones en lo deportivo, y más cuando una propuesta tiende a sumar. Como nosotros tratamos de que los chicos terminaran en la escuela a través de la educación, por eso nuestra asociación civil además tiene una propuesta cultural y educativa, y hoy tenemos la posibilidad de representar a la Argentina en el Mundial, ¿sí? O sea, hay 104 parejas mundiales de familias, y San Luis va a tener una. Voy a tener el honor de ir con mi hija a participar en el Mundial. Es una experiencia única. Estamos en tiempos de pandemia y se cerró un poco la posibilidad de interiorizar o de estar con los chicos, y esto nos da una pauta. Es difícil la construcción del trabajo, no es fácil. A nosotros todos los días nos cuesta luchar muchísimo por impulsar el deporte, por capacitarnos, por tener... María Laura, se te escucha abajo. A ver si te acercás un poquito más al... ¿Ahí se me escucha mejor? Perfecto, ahí. Ah, buenísimo. Ay, porque resulta que estoy afuera porque, bueno, es un tema gracioso. Estoy tratando de conseguir las letras para poder pegarle al traje de taekwondo la ARG de Argentina.
Y bueno, la verdad que el trabajo es bastante complicado, les contaba, pero muy gratificante, ver que los chicos puedan conocer otras realidades. Nosotros hablamos de inclusión, no solo desde el punto de vista del deporte adaptado, sino inclusión desde traer un chico del campo que capaz no conoce otra realidad que estirar un alambrado, cuidar animales a través del deporte, terminar sus estudios y aspirar a más, hacer carreras de instructorados o poder optar por seguir sus estudios universitarios, es una posibilidad que no tenían los chicos en estos parajes. Y la verdad que a nosotros se nos complica desde lo institucional a veces la ayuda porque no llega al interior, o sea, muchas de las realidades se viven en la ciudad y cuesta mucho desde el interior trabajar. Así que para nosotros es una experiencia re linda ver cómo crecen y cómo se integran, a pesar de que hemos tenido que hacer una inversión desde nuestras profesiones privadas impresionante. Hemos construido un centro deportivo en el medio del campo, y es literal, en donde van delegaciones y donde hacemos deporte social, donde los chicos vienen, participan y conocen otras realidades, conocemos gente de Chile, de Cuba, armamos un movimiento social de taekwondo con gente de todos los lugares donde nos cuentan cómo el taekwondo se mete en la escuela y a través de la escuela también de alguna manera educamos. Nosotros también somos educadores un tiempo muy largo, rurales, así que conocemos los protocolos de ESI y nos hemos capacitado. Hemos hecho llegar a los chicos a través de distintas propuestas y hoy la verdad que es un honor poder desde lo social representar al país, porque no sé si existe esta posibilidad nuevamente y bueno, vamos a hacerlo con todo lo que se pueda y a mover todas las montañas que se pueda, como siempre venimos trabajando. Así que bueno, les agradezco este espacio, me sirve mucho conocer, hacer redes y seguir trabajando, porque nosotros nunca tomamos un no como respuesta, seguimos adelante y trabajamos mucho con los chicos, así que esta es la propuesta desde lo deportivo que tenemos. Un aplauso para María Laura. Bueno, un poco la idea era esto, poder compartir con alguna compañera que está participando en el curso. La verdad que el trabajo de Laura, el tutor vino y lo comentó entre el grupo que tutoreamos y lo destacó particularmente. Entonces ahí yo dije, bueno, que hable hoy, porque así no podemos hacer hablar a todos, pero me parece que está bueno, porque así como es la experiencia de María Laura, debe ser la experiencia de cada uno y de cada una de ustedes en sus territorios, en sus comunidades, con las distintas realidades, ¿no?, en las que se vive y con los recursos, los pocos, los muchos. Ahí esto también nos está acompañando alguien de la Secretaría de Deporte que escucha todo esto, que es de la Dirección de Clubes de Barrio, y que de alguna manera también tiene que servir para que conozcamos, diagnostiquemos y tomemos cuenta de las cosas que hace falta articular, impulsar y demás. Desde la Secretaría de Niñez también, ¿no? Tenemos que pensarlo desde los territorios, cómo estas construcciones colectivas hacen que sean más fuerte y más hacia adelante. Gri, ¿algo que quieras contar y transmitirnos del chat que podamos reponer? Sí, ya te digo, en realidad la mayoría, bueno, felicitaciones María, genial, muy buenas las 3 experiencias, excelente, saludos, felicitaciones, a no bajar los brazos, un honor que nos representes, para María, ¿no? Para María Laura. Bueno, un gran trabajo, solo tienen el estímulo de la hora de educación física en la escuela, tal cual los chicos de las zonas rurales no pueden acceder a deportes, también comentaban cuando María Laura estaba exponiendo su experiencia. Bueno, nada, es prácticamente
prácticamente eso, son todas muchas saludos y felicitaciones por el trabajo que está emprendiendo. Bueno, buenísimo. Y ahora, como para ir cerrando un poco el tema de las experiencias y de nuestro rol y de lo que venimos hablando, lo que sí tenemos que volver un poco es a pensar, estamos dentro de lo que es el sistema de protección integral, el club es parte, o la organización que trabaja en esto es parte, lo que tenemos que empezar a visibilizar es, bueno, esto ya más o menos lo van teniendo claro, que hay una diferencia entre promoción y protección. La promoción es, ¿esto lo van registrando un poco? ¿Sí? A ver, ¿qué es promoción, chat? Chat, ¿qué es promoción? Alejandra se ríe, Griselda se ríe, vamos, escriban, escriban. ¿Qué es promoción, Claudia? A ver, ¿qué dice? Difundir. Ahí va. Hacer conocer los derechos, proteger es actuar, dar a conocer. Promoción, promoción, ahora. Trabajar para que se cumplan. Fernanda está full hoy en el chat, ¿eh? Sí, sí, cierto. Están pensando cómo escribirlo, me parece. ¿Sí? Visibilizar derechos, muy bien, Gilda. ¿Qué más es promover? Bueno, promover es generar un escenario, es armar, es pensar qué cosas de la clase diaria o qué cosas del club van a facilitar vínculos con menos violencias, con menos discriminación, ¿sí? Es pensar que no todo tiene estereotipos y tiene roles, que no todos los deportes son de un sexo, de otro u otra cosa. Es promover es tener una rampa en el club si hay posibilidades. Digamos, promover es generar un escenario en donde se faciliten los accesos a los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes. ¿Qué es protección? ¿Qué es protección? Impulsar, muy bien. ¿Qué es protección? Esto tiene que quedar claro, porque si hacen un curso con la CENAF y no sabemos qué son los derechos, qué es el sistema de protección integral, qué es promover, qué es protección, estamos medio al horno. Quiere decir que fallamos los docentes. Bueno, acá pusieron impulsar, no tener miedo, a innovar, crear herramientas, accionar ante alguna vulnerabilidad, contener, proteger. Protección, proteger, bien. La protección tiene como finalidad la preservación o restitución de estos, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y de la reparación de su consecuencia. Salvaguardar, asegurar que se cumplan los derechos, actuar para restituir. Protección básicamente es estar y hacer cumplir lo que promocionás. Tomar las medidas necesarias para garantizar derechos, es escuchar, comprometerse, cuidar, formar, ejercer, proteger. Es la socialización en espacios en base a un enfoque de derecho. Tiene como fin los derechos de todos y todas. Bien. Cuidar, sí, proteger es cuidar cuando hay un daño o cuando creemos que hay un daño, ¿sí? O intuimos que puede haber un daño. Ahí protegemos. En este ejemplo que puso Seba, ¿no? Somos referentes y referentas de los niños y las niñas. Entonces, si nos viene a decir que no se siente bien por algo que sucede en la familia, y tenemos ahí, detectamos que esa niña, ese niño, hay que protegerlo, ahí surge la protección, ¿sí? Es como resguardar, y a partir de resguardar, ¿sí? Es como cuidar y como entrar en una dinámica de reparación de ese daño. El club tiene que estar en todas las instancias. En la de promoción siempre, no zafa. Y en la de protección también, porque si nos remontamos a la charla 2, todo lo que contaron las compañeras y los compañeros, todos esos indicios que daban frente a una situación de violencia, no invisibilizarlos, atenderlos e intervenir es proteger, ¿sí? Y ojo, y acá tenemos que también abrir un poco la cabeza
con algo que dice la ley 26061, que ustedes lo tienen como bibliografía, que es que la familia no es solamente la familia sanguínea que vive con el niño y la niña. Las cosas de los niños y de las niñas que le pasan también es cuestión de todas y de todos. ¿Sí? Entonces, vivimos en una cultura muy del no te metas, y a veces meterse, estar disponibles como referente, como vocal, como secretario del club, puede salvar la vida de un niño o de una niña, o puede sacarlo de una situación de peligro o de daño, y eso es protección. Uno puede no saber qué hacer y un poco pensar qué herramientas tiene el Estado, la comunidad, la provincia, visibilizarlas y conocerlos es la manera de actuar. Conocer los mecanismos que hay en estos dispositivos que integran el sistema de protección integral. Yo tranquilamente puedo ir a hablar, ¿sí?, con la escuela, aunque al pibe lo tenga en actividad física o en un club porque me preocupa algo, si considero que no puedo ir a la familia porque en la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad el niño o la niña. Nadie tendría que decirme nada, porque en tal caso es una inquietud humana de protección y es un poco una responsabilidad que asumo cuando soy parte de una institución o de un espacio que integra el sistema de protección integral. ¿Sí? Eso es protección. ¿Sí? Bien. Voy a ir no sé si de esto algo, Gris, yo no voy leyendo mientras voy hablando, pero digo, a tener en cuenta esto, ¿cuáles son los mecanismos? A veces en algunas comunidades existen mesas de participación. Ahora, con la pandemia, por ahí existen Zoom de participación, no mesas, pero digamos, hay espacios en donde se sientan distintos representantes de la comunidad y hablan de las cuestiones de los niños y de las niñas en esa comunidad. Entonces, que el club se piense como parte de esa mesa de participación es una posibilidad. Es clave y permite entablar una red comunitaria que después hace más fácil acompañar a un niño o a una familia o a una madre con una niña o un niño en una situación de peligro o de vulneración de derecho. O sea, que la participación en esas mesas de articulación, que son de redes, también les dicen, pensarse el club que puede participar ahí y no solo de puertas para adentro o en un espacio que tiene determinado donde solo se hace actividad física, es una clave. Esos espacios existen. A veces a veces rotan, a veces es en la iglesia, a veces es en un lugar, digo, esos espacios existen. Esa propuesta es una propuesta concreta, ¿no? Hay otras maneras de participar. A veces las escuelas abren estos espacios de participación, no tanto, pero en el interior se da mucho más, que la escuela es referencia de la comunidad. Por ahí no lo podemos ver acá urbanamente, pero en el interior muchas veces en los Zoom de la escuela es donde participa la comunidad. Que el club también ocupe esos lugares es una manera de promoción y de saber ir cuando hay alguna situación de vulneración de derecho. Entonces hay que pensar en los mecanismos de articulación. Mejorar los vínculos y los escenarios con los niños, las niñas y las familias, como dijo Roger, pensar cómo esa familia participa, y también nosotros como representantes del club participar en mesas de redes o de articulación. Otra clave es tener identificado esto que hablaba Ezequiel y el equipo en la primera clase. ¿A quién recurro del Estado municipal, provincial o estatal cuando hay una vulneración de derecho? Tener ese registro donde está esa oficina que se encarga de las infancias y de las adolescencias cuando hay una situación. Pero también hay otras instituciones, como las defensorías de las comunidades. Digamos, hay distintos nombres y lugares que integran las comunidades que también es posible que el club participe para las cuestiones de infancias y adolescencias. Y después surge un mar, esos vínculos producen un mar de otras producciones, ¿no? De incluir, de otras producciones que no tiene que ver solo con reparar un daño o proteger el derecho de un niño, sino otras producciones que tienen que ver con incluir y la participación. ¿Gris?
Sí, comentaba, ya te digo, Janina, que en su localidad interviene la Defensoría del Menor, uno se compromete a fondo con cada realidad de cada niño, niña y adolescente. Paola dice consejos de niños, niñas, adolescentes, llamados CONIA. Nada, pues bueno, estaban diciendo lo que es la protección, que tiene como fin los derechos de todos y todas, cuidar que los derechos sean garantizados. Bueno, un poco eso. Bien. No hay preguntas, sino aportes. Bien. Si alguno quiere poner una pregunta es en este momento porque ya estamos finalizando. Y para cerrar, por supuesto agradecerles que se tomen este momento de compartir con todas nosotras y nosotros. Decirles que el módulo 3 ya va a estar a disposición y que es importante que hagan las actividades que son fáciles, que un poco invitamos a pensar en las actividades, la propuesta del proyecto institucional que tiene el club, el espacio, la organización, visibilizarlo y escribir algo de eso, y que también la actividad consiste en responder algunas situaciones con las cuales nos encontramos siempre cuando trabajamos con niños y niñas, hacer un aporte, una reflexión, una intervención respecto de eso, y ahí quienes somos tutores vamos a poder tratar de ver qué podemos intercambiar y aportar, pero ver de si se entendieron algunos de los conceptos que con los equipos de la Secretaría de Niñez tratamos de transmitir. Recuerden que el próximo encuentro es el martes que viene, martes 24, próximo y último encuentro, ¿sí? El martes 24, y que vamos a hablar de adolescencia y autonomía progresiva. Las compañeras están compartiendo ahora la charla, lo compartieron desde la primera charla las compañeras de adolescencia. Así que bueno, agradecerles y decirles que no aflojen con la plataforma. Es un momento del año difícil porque queremos largar todo a la misma mierda. Ay, esto no que sale grabado. Pero no aflojen con la plataforma. Las actividades son fáciles y los tutores y las tutoras estamos ahí. Si algo no arranca, para que les ayudemos a arrancar. Así que por favor, les pido que no aflojen. Es importante, como le decimos a los chicos y a las chicas, empezar algo. No importa si se deja, pero en este caso no lo vamos a dejar. Y es importante finalizar una instancia. Sin más, agradecerles a todos y a todas. Y muy buenos las devoluciones de los que la van haciendo. Muy buenas, después las comentamos entre los tutores. Así que no crean que queda en la nada lo que escriben, porque para nosotros es material de seguir aprendiendo e intercambiando. Bueno, un abrazo virtual, un aplauso. Gracias María Laura por la participación, gracias Pablo. Gracias Eva. Y en los escombros del jardín ser tierra y flor, con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y el viento soplando vida al vado, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez.
Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Sembrar tu luz.